Bueno, continuamos, ¿vale? Título segundo, Organización. Capítulo primero, Ministerio de Defensa. Artículo 9, Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa es el departamento de la Administración General del Estado al que le corresponde la preparación, el desarrollo y la ejecución de la política de defensa. Importantísimo. Que determina la política de defensa, la determina el gobierno, ¿vale? En el Ministerio de Defensa se integran las Fuerzas Armadas, de forma que el conjunto de la organización adquiera la necesaria vertebración para posibilitar la ejecución eficaz de la política de defensa y de la política militar, ¿vale? Lo importante de aquí es que en el Ministerio de Defensa se integran las Fuerzas Armadas, ¿de acuerdo? Venga, capítulo segundo, Organización de las Fuerzas Armadas. Artículo 10, Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son el elemento esencial de la defensa y constituyen una entidad única que se concibe como un conjunto integrador de las formas de acción específicas de cada uno de sus componentes, que son el ejército de tierra, la armada y el ejército del aire, ¿vale? Por lo cual, entonces, nos quedamos con que es el elemento esencial de la defensa y constituyen una entidad única, ¿vale? Bien. Los miembros de las Fuerzas Armadas se integrarán o adscribirán a distintos cuerpos, de acuerdo con los cometidos que deban desempeñar. También importante esto. Artículo 11. Organización básica. Las Fuerzas Armadas se organizan en dos estructuras. Una orgánica, que se encarga de la preparación de la fuerza, y otra operativa, para su empleo en las misiones que se le asignen. La estructura orgánica posibilitará la generación de la estructura operativa y no al revés, ¿vale? Importante. La estructura operativa, establecida para el desarrollo de la acción conjunta y combinada, se organizará con arreglo a los principios de unidad de mando, subrayamos eso, y a los criterios necesarios para la consecución de la máxima capacidad operativa. Importante. Artículo 12. Estado Mayor de la Defensa. El Estado Mayor de la Defensa constituye el órgano auxiliar de mando y apoyo al jefe de Estado Mayor de la Defensa. Importante. El jefe de Estado Mayor de la Defensa ejercerá el mando del Estado Mayor de la Defensa, en cuya organización contará con un cuartel general y un mando de operaciones subordinado. En particular, corresponde al jefe de Estado Mayor de la Defensa la función de asesoramiento militar al presidente del gobierno y al ministro de Defensa, ejercer bajo la dependencia del ministro de Defensa el mando de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas y la conducción estratégica de las operaciones militares. Importante. Asegurar la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas, proponer al ministro de Defensa las capacidades militares adecuadas para ejecutar la política militar, elaborar y definir la estrategia militar, importante eso, establecer las normas de la acción conjunta de las Fuerzas Armadas y, por delegación del ministro de Defensa, podrá ejercer la representación militar nacional ante organizaciones internacionales de seguridad y defensa. Eso es importante. El jefe de Estado Mayor de la Defensa coordinará a los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Armada y Aire, a quienes impartirá las directrices para orientar la preparación de la fuerza y asegurar la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas. Bien. Artículo 13. Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire. El Ejército de Tierra, Armada y Aire componen la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas y aportan las capacidades básicas para la estructura operativa. Cada uno de ellos está compuesto por un cuartel general, por la fuerza, establecida como un conjunto de medios humanos y materiales que se agrupan y organizan para el cometido principal de prepararse para la realización de las operaciones militares, y por el apoyo a la fuerza, ¿vale? Entendido como el conjunto de órganos responsables de la dirección, gestión, administración y control de recursos humanos, materiales y financieros, asignado a cada uno de los ejércitos, ¿vale? Bien. Bueno, después, en relación en particular, corresponde al jefe de Estado Mayor y viene una serie de funciones, ¿vale? No la leemos, ¿vale? Capítulo 3.
Jurisdicción militar. Artículo 14. Naturaleza y funciones. Los órganos de la jurisdicción militar, integrantes del Poder Judicial del Estado, basan su organización y funcionamiento en el principio de unidad jurisdiccional, importante, y administran justicia en el ámbito estrictamente castrense. Bien. Pasamos ahora al título tercero, Misiones de las Fuerzas Armadas y su control parlamentario, capítulo primero, Misiones de las Fuerzas Armadas. Artículo 15. Misiones. Las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el artículo 8.1 de la Constitución, tienen atribuida la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Las Fuerzas Armadas contribuyen militarmente a la seguridad y defensa de España y de sus aliados, en el marco de organizaciones internacionales en las que España forma parte. Las Fuerzas Armadas pueden asimismo llevar a cabo misiones de evacuación de los residentes españoles en el extranjero, cuando las circunstancias de inestabilidad en un país pongan en grave riesgo su vida o sus intereses. Muy bien, pasamos al artículo 16, tipos de operaciones. En particular, las operaciones pueden consistir en vigilancia de los espacios marítimos, como contribución a la acción de Estado en la mar, la vigilancia del espacio aéreo, el control del espacio aéreo de soberanía nacional y aquellas otras actividades destinadas a garantizar la soberanía e independencia de España, así como proteger la vida de su población y sus intereses. La colaboración en operaciones de mantenimiento de la paz y estabilización internacional en aquellas zonas donde se vean afectadas, así como la reconstrucción de la seguridad y la administración, así como la rehabilitación de un país. El apoyo a las Fuerzas Armadas, en particular las operaciones también pueden consistir en apoyo a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la lucha contra el terrorismo y a las instituciones y órganos responsables de los servicios de rescate terrestre, marítimo y aéreo, como son las tareas de búsqueda y salvamento. La respuesta militar contra agresiones que se realicen utilizando aeronaves con fines terroristas que pongan en peligro la vida de la población y sus intereses. Esto viene evidentemente por el tema del 11S. La colaboración con las diferentes administraciones públicas en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas conforme a lo establecido en la legislación vigente. Bien, esos son los tipos de operaciones que pueden realizar las Fuerzas Armadas. Pasamos ahora al artículo 17, que es la autorización del Congreso de los Diputados. Para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, mejor dicho, el Gobierno realizará una consulta previa y recabará la autorización del Congreso de los Diputados. En las misiones en el exterior que, de acuerdo con compromisos internacionales, requieran una respuesta rápida o inmediata a determinadas situaciones, los trámites de consulta previa y autorización se realizarán mediante procedimientos de urgencia que permitan cumplir con dichos compromisos. Bien, cuando por razones de máxima urgencia no fuera posible realizar la consulta previa, el Gobierno someterá al Congreso de los Diputados lo antes posible la decisión que se haya adoptado para la ratificación en su caso. Muy bien. El artículo 18. Seguimiento de las operaciones. El Gobierno informará periódicamente en un plazo, en ningún caso superior a un año, al Congreso de los Diputados sobre el desarrollo de las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior. Muy bien, pues con esto hacemos el segundo descanso.